muy interesante en la obstetricia, muy importante también, pero vamos a sacar algunos conceptos importantes y nos vamos a quedar con ellos. Mm, entonces, hoy toca el seminario de fármacos en el embarazo. Voy a necesitar que alguien me retroalimente, pues para eh, ver si la presentación está corriendo, porque como pongo la pantalla toda, no logro ver. A ver, esto. O Carlos. Sí se ve, doctora. Listo, perfecto. Entonces, empecemos. Hablemos de este capítulo que es muy importante. He tratado de resumírselo lo más posible, pues a los medicamentos que tienen efecto también en el embarazo. Pero es importante que hablemos sobre algunas generalidades cuando hablamos de fármacos en el embarazo. Es importante que consideremos que entre el 2 y el 3% de todos los nacimientos tienen una anomalía congénita. Entonces, esto es importante porque, ¿dónde está mi puntero? Porque si vemos, son relativamente frecuentes en realidad, pero estamos hablando de anomalías congénitas. No estamos hablando del efecto de los medicamentos. Hay medicamentos que evidentemente representan un riesgo significativo, dependiendo del periodo en el que se encuentre el producto de la gestación, sea en un periodo embrionario o un periodo fetal, que como vamos a ver, muchas veces nos abocamos solamente al periodo embrionario, pero no consideramos que el feto continúa madurando a lo largo de toda la gestación. 80% de los defectos de nacimiento no tienen etiología, no tienen una etiología determinada, estudiada. El 20% de los defectos que sí tienen una etiología, un 95% tienen origen cromosómico o genético. Entonces, ¿de qué hablamos? La FDA determinó que menos del 1% de los defectos de nacimiento son en realidad consecuencia de los medicamentos. Entonces, ¿por qué la preocupación? La preocupación viene desde el punto de vista, primero, de la frecuencia del uso de los medicamentos en el embarazo. Y hay estudios que han determinado que las mujeres por cada gestación en promedio toman entre 2 a 3 medicamentos, ¿no? El Instituto Nacional de Prevención de Defectos del Nacimiento lo determina así. Y lo que es más preocupante, que el 70% de esas mujeres lo toman en el primer trimestre. Entonces, es muy importante también hablar de que existen muchos datos de seguridad sobre el uso de los medicamentos en el embarazo, porque vamos a ver que existen consideraciones importantes. Por ejemplo, que las mujeres embarazadas se excluyen de muchos de los estudios. Entonces, es importante tomar en cuenta estos conceptos. ¿Qué es un teratógeno? ¿Cómo lo podemos definir? Entonces, vamos a definir como cualquier agente que va a actuar durante el desarrollo embrionario o fetal. ¿Para qué? Para producir una alteración permanente, sea tanto de forma o de función. Y aquí es importante, como vamos a ver más adelante, el periodo de la acción de estos elementos, de estos fármacos y de estos otros agentes que pudieran causar teratogenicidad. Entonces, un teratógeno puede ser un medicamento, puede ser una sustancia química, un factor físico o ambiental, por ejemplo, calor, radiación.
un metabolito materno, por ejemplo, cuando hablamos de diabetes gestacional, fenilcetonuria, o el producto de una infección, como por ejemplo citomegalovirus en el embarazo. Entonces, desde un punto de vista general, se utiliza la palabra teratógeno para identificar esos defectos estructurales, ¿cierto? Que viene de una palabra griega, teratos. Sin embargo, existen también defectos de maduración y o función de los órganos, y estos son los adégenos. Y además, también el trofógeno, los trofógenos que actúan alterando el crecimiento. ¿Por qué de una forma general solamente hablamos de los teratógenos? Porque de pronto son estructurales, visualmente más llamativos que estos otros. Y que estos, los adégenos y los trofógenos, son más difíciles de encontrarle una asociación porque se producen en el periodo fetal o en el periodo postnatal. Entonces, la teratología es el estudio de los defectos del nacimiento y su etiología. Esta asociación que les digo es mucho más difícil y que visualmente probablemente no impresione tanto, es por esto que de manera general pues utilizamos la palabra teratógeno, pero ya estamos viendo que los adégenos y los trofógenos, como vamos a ver más adelante, también tienen su acción. ¿Qué significa teratos? Monstruo. Muy bien. Hay ciertas consideraciones, ciertos criterios que Shepard en 1994 estudia y determina pues, que son importantes, que son determinantes cuando hablamos de teratogenicidad. ¿Cuáles son estos criterios? Primero, que los defectos han sido completamente caracterizados y que de preferencia debe realizarlos un genetista o un dismorfólogo, porque pueden existir muchos factores que causen alteraciones similares. Mucho más fácil es caracterizar los defectos cuando estos son raros. El agente debe atravesar la placenta. Sabemos que la mayoría de los medicamentos atraviesan la placenta, pero para tener una acción sobre el producto de la gestación debe cumplirse ciertas condiciones. Por ejemplo, la concentración del fármaco, el tiempo de actividad. Tercer criterio, si es posible una asociación biológicamente tolerable. Entonces, existen alteraciones que pueden estar relacionados de forma temporal, pero no causal, como vamos a ver más adelante en algunos medicamentos. Los hallazgos epidemiológicos deben ser consistentes. Los estudios que se realizan por las consideraciones éticas, pues se excluyen a las mujeres embarazadas de estas poblaciones de estudio. Y en general, entonces, los estudios son retrospectivos, con todo lo que influye en un estudio retrospectivo, que pudiéramos tener información inadecuada, información incompleta, entonces que van a ver alterados los resultados también de estos estudios. Es importante también encontrar los resultados similares. Cuando hablamos de dos o más estudios epidemiológicos que informan hallazgos similares, podemos hablar de una asociación y o estos estudios que tengan un riesgo relativo mayor a 3. Entonces hablamos de asociaciones fuertes, de asociaciones importantes entre el origen y el resultado.
El teratógeno sospechoso causa un defecto en estudios de animales. Shepard en este criterio indica que no es suficiente desde el punto de vista legal, ¿no? Y que cuando hay litigios, por ejemplo, por la asociación de que se hubiera tenido con el uso de un medicamento y el defecto en el producto de la gestación, entonces obliga el tener un estudio en humanos, porque como vamos a ver, existen medicamentos como la talidomida, por ejemplo, que no tienen mayores efectos en los animales, ¿no? En los fetos de los animales, pero sí, allá por la década de los 50, pues generaron grandes alteraciones estructurales eh, en los humanos. Y un criterio también importante es la exposición, el tiempo de exposición que debe ocurrir durante un periodo crítico del desarrollo. Vemos desde el momento de la concepción hasta la fecundación que van las 2 primeras semanas, ¿no? Y que este periodo, conocido como el todo o nada, que cuando los defectos son importantes, se genera lo que es la muerte de ese producto de la gestación. Que cuando esos defectos, esas alteraciones celulares pueden no ser tan importantes y se ven reemplazadas por otras células, entonces pudieran generarse algunos defectos estructurales mínimos compatibles con la vida o finalmente funcionales. O sea, hablamos de adégenos. A partir de la segunda semana hasta la 8ª semana, que tenemos el periodo embrionario y que es muy importante porque aquí se producen esos defectos estructurales, la actividad de esos factores teratogénicos en el producto de la gestación. Corazón, extremidades superiores, extremidades inferiores, labios. En el periodo fetal, que va desde la 8ª semana hasta el final de la gestación y que tiene que ver más con los adégenos y los trofógenos, que tiene que ver con lo que es maduración y función de los órganos. Porque no olvidemos que evidentemente en este periodo embrionario, en este periodo del todo nada, es muy importante estos defectos estructurales, pero también tenemos este otro tipo de defectos funcionales. Y obviamente malformaciones menores, que como hemos hablado en las diapositivas anteriores, la asociación es un poco más difícil. Entonces, Shepard nos dice, si se cumplen estos criterios, tenemos menos riesgo de equivocarnos, de llevar a situaciones médico-legales a las grandes industrias farmacéuticas, por ejemplo, sin mayor motivo. Eh, Como pasó, por ejemplo, con la benmectina, que era pues un antiemético muy utilizado en los años 60, 70. Era una asociación de doxilamina más piridoxina. Y entonces hubo una asociación de defectos del nacimiento del menos del 3%, que se determinó que tenía que ver con la utilización frecuente de este antiemético en el primer tiempo de la gestación, emesis y peremesis de la gestación, y que llevó a conflictos legales, ¿no? Medicamento que se retira del mercado y que posteriormente los costos de hospitalización, de internación de estas mujeres que tenían hiperemesis, emesis, se duplican. Y que los defectos de nacimiento no se vieron o sea, no se vio una disminución de ese 3% en estos estudios realizados en este tiempo. Pero ya el medicamento se había retirado del mercado y que actualmente lo encontramos, ¿no? O sea,
muy independiente de la marca, por favor, lo encontramos nuevamente en el mercado y que responde muy bien a lo que es este estado de mesis y premesis en las mujeres. Entonces, es importante para Shepard que cumplamos esos criterios cuando hablamos de teratogenicidad. Pero los estudios en las mujeres embarazadas pues están plagados realmente de complicaciones. Ese estudio de seguridad de los medicamentos o de esos estudios sobre de la asociación de los medicamentos y los teratógenos, la teratogenicidad. Primero, ¿por qué? Porque hemos dicho que los estudios en animales se consideran necesarios pero insuficientes. Y ahí les puse el ejemplo de la talidomida que allá por 1950, principios de los 60, la utilización de la talidomida, que era relativamente seguro porque en los fetos de los animales de estudio no causaba alteraciones. Pero en los humanos, pues generó lo que era la focomegalia, ¿no? Y que todavía podemos encontrar de repente a algún paciente, ¿no? Con estos efectos. Segundo, los medicamentos rara vez son aprobados por la FDA para una indicación relacionada con el embarazo. No van a encontrar ustedes un medicamento, ni siquiera una vitamina que diga úsese de forma libre en el embarazo y sin prescripción médica, ¿no? Y es entonces, pues, que las embarazadas, ¿no? Ahí viene lo paradójico, las embarazadas se excluyen de todos estos datos. ¿Por qué? Por las consideraciones éticas. Y por último, juega un rol no menos importante la fisiología del embarazo, esos cambios fisiológicos en el embarazo y que juegan un papel importante porque afectan la concentración del fármaco, la biodisponibilidad, la eliminación y por consiguiente la exposición embrionaria. Entonces sí es difícil, es complicado realizar estudios en mujeres embarazadas. Entonces, ¿a qué nos abocamos? A la consejería para exposición de medicamentos, que a mí la palabra consejería ya no me gusta tanto utilizarla, ¿no? Prefiero la palabra orientación, educación, información hacia el paciente. Y entonces hay sí preguntas respecto a la medicación, el uso de drogas lícitas que deben ser parte de la atención preconcepcional y prenatal. Que en nuestro medio la preconcepcional no se tiene todavía esa educación, esa cultura, pero sí la prenatal, que es un tiempo importante para orientar, informar a la paciente sobre la utilización de los medicamentos y la posible asociación con algunas alteraciones. La desinformación es común. Las personas tienden a subestimar el riesgo de antecedentes de defectos de nacimiento en la población general y exageran los riesgos potenciales asociados con la exposición a los medicamentos, lo que hablamos en la primera diapositiva. Al final, con los cambios, pues viendo todos estos puntos, se dan cambios, ¿no? Y la FDA promueve, ¿no? Cambios en el etiquetado, en la información de la prescripción del fabricante y esta que se va volviendo cada vez más útil. Es así que los medicamentos cada vez van trayendo mucho más información sobre el tiempo de utilización, los periodos, los riesgos, las advertencias sobre la utilización de los medicamentos y la posible asociación en defectos de nacimiento. Entonces, la FDA, pues en 1979, desarrolla un sistema de clasificación por letras en ese esfuerzo de proporcionar toda esa guía terapéutica en la prescripción de medicamentos en el embarazo. Y las categorías, ¿no? En la categoría A, B, C, D y X, donde resume toda la evidencia disponible de estudios tanto en humanos como en animales de ese riesgo embrionario fetal.
Y entonces también eh, se pone o se representan los beneficios de la medicación dada, ¿no? En equilibrio con los riesgos potenciales. Entonces vemos que la categoría A, ¿no? La FDA indica esta categorización. A la categoría A, los estudios de mujeres embarazadas no han mostrado un mayor riesgo de anomalías fetales si se administran durante el primer, segundo, tercer o todos los trimestres del embarazo. Y la posibilidad de daño fetal parece remota. La categoría B, donde se han realizado estudios de reproducción animal y no han revelado evidencia de alteración en la fecundidad o daño al feto. Pero esto hablamos de animales. Los estudios en animales han mostrado, o finalmente los estudios en animales han mostrado un efecto adverso, pero los estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas no han demostrado un riesgo para el feto durante el primer trimestre del embarazo y no hay evidencia de riesgo en los trimestres posteriores. La categoría C, los estudios de reproducción animal han demostrado que este medicamento es teratógeno o embriocida o tienen algunos otros efectos adversos y no hay estudios adecuados y bien controlados en embarazadas o no hay estudios de reproducción animal ni estudios adecuados ni bien controlados en humanos. La categoría D, este medicamento puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada. Y si este medicamento se usa durante el embarazo o una mujer queda embarazada mientras toma este medicamento, se le debe informar sobre el peligro potencial para el feto. Y entre paréntesis les digo, sin embargo, es importante también cómo se le informa a la paciente, cómo se le da esa información, porque luego las pacientes van buscando también otras alternativas para resolver el embarazo. Y la categoría X, este medicamento está contraindicado en mujeres que están o que pueden quedar embarazadas, porque sí puede causar daño fetal. Entonces, en resumen, la categoría A puede usarse, la categoría B es probablemente seguro, la categoría C hay que evitarlo si existe una alternativa, la categoría D usar solo si es indispensable, si es necesario, por ejemplo, una patología base de la paciente, y la categoría X que están definitivamente contraindicados. Entonces, es muy lamentable que la información sobre el riesgo de medicación a menudo es incompleta y conduce a una dependencia excesiva de lo que es la definición de la categoría por la letra sola, ¿no? Sin embargo, existe una calificación de letra más alta que no necesariamente significa un mayor riesgo y que los medicamentos en la misma categoría a menudo tienen riesgos diferentes. Entonces son muy pocos los medicamentos, menos del 1%, que habían demostrado seguridad en el embarazo humano, o sea que son categoría A, muy pocos, prácticamente ningún medicamento que se utiliza enseña de forma libre. Y la mayoría no tenían datos de seguridad en estudios humanos o en animales, o sea, la mayoría encajan dentro de la categoría C y los menos están dentro de la categoría A. En última instancia, la responsabilidad del médico de interpretar la información de la categoría de la letra, el contexto de la dosis, la vía de la medicación, el momento de la exposición durante el embarazo, la necesidad de la utilización del medicamento, es responsabilidad última del médico. Y entonces, para abordar estas deficiencias, se crearon nuevos requisitos del etiquetado que entraron en vigencia el 2015. ¿No? La FDA en esa su preocupación por encajar a los medicamentos dentro de la categoría misma. Y a partir del 2015, pues se implementan las tres subsecciones en el etiquetado tituladas embarazo, lactancia y mujeres y hombres con potencial reproductivo, ¿no? Entonces estas van a proporcionar
mencionan detalles sobre el uso del medicamento o el producto biológico y deben incluir además un resumen de los riesgos del uso de un medicamento durante el embarazo, la lactancia, un análisis de datos que apoyen el resumen y la información pertinente sobre la utilización del medicamento para ayudar al personal de salud, a los médicos, a tomar decisiones o a dar asesoramiento sobre la prescripción de medicamentos. Entonces, esto es muy importante porque encontramos con mucha frecuencia pacientes que no toman ningún medicamento durante el embarazo porque tienen esa idea ya establecida en la sociedad de que estos medicamentos le van a causar daños en el feto y no consideran que un proceso infeccioso no tratado, por ejemplo, puede llevar a un desenlace mucho más riesgoso, fatal para el producto de la gestación. Por ejemplo, la prematurez, ¿no? Una ruptura prematura de membranas y demás. Entonces, es importante también lo que les decía, la forma de cómo vamos a dar la información, ¿no? El asesorar sobre los riesgos, las implicaciones genéticas de una condición subyacente por la que se administra el medicamento, en la forma como se va a presentar, cómo se percibe esa información por parte de los pacientes. Entonces, con algunas excepciones notables, las drogas y medicamentos recetados con mayor frecuencia se pueden utilizar con relativa seguridad durante el embarazo. Muchos son teratógenos de bajo riesgo y que son medicamentos que producen defectos en menos del 10 por cada 1000 exposiciones maternas. Entonces, es importante, si todas las mujeres tienen una probabilidad aproximada del 3%, como habíamos dicho al principio, de tener un recién nacido con un defecto de nacimiento, aunque la exposición a un teratógeno confirmado puede elevar este riesgo, la magnitud del aumento suele ser solo del 1 al 2%, como máximo se duplica o triplica. Entonces, aquí viene el concepto de riesgo versus beneficio que les decía hace un momento. Es muy importante el asesoramiento, es un punto fundamental. Algunas enfermedades no tratadas representan mayor gravedad para ese producto de la gestación que el riesgo de la exposición a un medicamento. Entonces tenemos sí teratógenos conocidos y sospechosos. Sí, hay muchos compuestos disponibles, muy pocos medicamentos y otras sustancias que se consideran teratógenos en humanos. Y un teratógeno, pues conocido, como un teratógeno conocido, hay alternativas que pueden ser administradas con relativa seguridad. Ahí estaba la categorización de la FDA. Entonces es muy importante también tomar y recomendar a la mujer embarazada que la toma de cualquier medicamento debe ser con una indicación estricta, cuando sea claramente necesario, por el tiempo establecido, la concentración establecida. En nuestro país tenemos un problema y es la prescripción libre, no la prescripción libre, sino la compra libre más bien de los medicamentos por parte de los pacientes. Uno va a la farmacia y dice, deme esto, deme el otro, deme el otro. Entonces es muy importante que la mujer embarazada tenga una prescripción por su médico. Vamos a tocar de forma importante o de forma rápida también algunos teratógenos que son pues muy frecuentes en nuestro medio. El alcohol, el etanol, que es un teratógeno potente, prevalente, que se considera una principal causa de discapacidad en el desarrollo y que son prevenibles en todo el mundo. Entonces vamos viendo que estos niños que están expuestos a estos teratógenos como el alcohol, pues tienen ciertas características, un dismorfismo facial característico. Que cuando hablamos de esta teratogenicidad, por ejemplo, cuando tenemos más de 6 bebidas por semana durante más de 2 semanas, más de 3 bebidas por ocasión durante 2 semanas, ¿no? Entonces, es importante que orientemos sobre el riesgo del alcohol en la mujer
mujer embarazada. Y sí, hay estas características faciales de este síndrome alcohólico fetal, en estas características faciales dismórficas. Por ejemplo, tenemos pequeñas fisuras palpebrales, el borde vermellón fino del labio superior, este surco nasolabial liso, ¿no? Un crecimiento cerebral anormal, entonces alteraciones en lo que es la circunferencia cefálica, anomalías estructurales a nivel del cerebro, recién nacidos que pueden presentar convulsiones recurrentes, ¿no? Entonces vemos que también los órganos se van afectando en ese periodo fetal. Aquí actúan, podemos considerarlo entonces como un adégeno y un trofógeno, ¿no? Para ser más específicos. Alteraciones a nivel cardíaco, a nivel musculoesquelético, a nivel renal, a nivel de los ojos, se puede generar incluso estrabismos, tosis, restricciones de crecimiento fetal, ¿no? Recién nacidos con bajo peso al nacer. Los medicamentos antiepilépticos, tradicionalmente, las mujeres con epilepsia que requieren tratamiento con medicamentos antiepilépticos son informadas, ¿no? De que sí se ha aumentado su riesgo de malformaciones fetales. Y ahí se presenta el síndrome, por ejemplo, de hidantoína fetal, que tiene estas características faciales que incluyen la nariz hacia arriba, una naricita en silla de montar, una hipoplasia media facial leve, el labio superior largo, hipoplasia digital distal, ¿no? Que son pues características, estas alteraciones faciales también de estas pacientes que consumen estos medicamentos antiepilépticos durante el embarazo. Hay anomalías notificadas con más frecuencia, como son las fisuras orofaciales, malformaciones cardíacas, defectos del tubo neural. Entonces, por ejemplo, con el uso del ácido valproico, que confiere mayor riesgo. Con respecto a otros anticonvulsivos específicos, hay un metaanálisis reciente que identifica tasas de malformación más altas en los niños expuestos en comparación con las tasas entre los niños de nacidos de mujeres con epilepsia no tratada. Las tasas fueron 2 veces mayores entre los niños expuestos, por ejemplo, a la carbamazepina, a la fenitoína, 3 veces mayor entre los expuestos a fenobarbital, 4 veces mayor entre los expuestos a topiramato como monoterapia. Entonces, vamos viendo que tenemos alternativas y vamos reduciendo los riesgos también. Ahora, que si se requiere la utilización de múltiples agentes, porque muchas veces no responden a uno, obviamente el riesgo de malformaciones fetales se duplica. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y algunas drogas, o las drogas bloqueadoras del receptor de angiotensina, que pueden dar como resultado una fetopatía inhibidora de esta enzima convertidora de angiotensina, dependiente de qué, de alteraciones, pues el daño renal normal, que depende de ese sistema fetal renina-angiotensina, y la utilización de este medicamento va a causar hipotensión fetal, va a generar una hipoperfusión renal, esto lleva a una isquemia, lleva a anuria y obviamente esto lleva a menor producción de líquido amniótico, no olvidemos pues el medio en el que está el producto de la gestación, y esa perfusión reducida va a resultar en la restricción de crecimiento fetal, un mal desarrollo de la bóveda craneal, ¿no? Entonces ese oligoamnios puede conducir también además a una hipoplasia pulmonar. Ahí está la secuencia de Potter. Contracturas de las extremidades, esas malas posiciones uterinas, ¿no? Todo debido entonces a ese mecanismo de acción de estos inhibidores de la IEC. Y entonces sí existe una preocupación con respecto a la fetotoxicidad,
para todo este grupo de medicamentos. Los medicamentos antimicóticos. El fluconazol se ha asociado con un patrón de malformaciones congénitas que semeja mucho a lo que es un síndrome autosómico recesivo de Antley-Bixler, que sí es una alteración caracterizada por craneosinostosis con hipoplasia media facial, sinostosis radiohumeral, ¿no? También incluyen anormalidades a nivel de las fisuras bucales, caras anormales, esos dismorfismos faciales, pero también alteración a nivel de órganos, alteraciones, anomalías cardíacas, a nivel de huesos largos, articulaciones. Pero estos efectos están relacionados o se reportan en tratamientos prolongados y durante el primer trimestre. Aquí viene nuevamente un criterio: la dosis, el tiempo de utilización del periodo de embriogénesis, ¿no? Tratamientos con altas dosis diarias, 400 a 800 miligramos día. Bueno, quienes utilizan estas concentraciones: pacientes inmunodeprimidos, pacientes PBB, ¿no? Que se requiera de la utilización de estas concentraciones. Con respecto al tratamiento, por ejemplo, de las dosis bajas en las candidiasis vulvovaginales, el programa de riesgos de Mother Risk realiza recientemente revisiones sistemáticas de los embarazos con exposición al fluconazol en el primer trimestre entre 150 a 300 miligramos. Y el riesgo general de defectos de nacimiento no fue mayor. Entonces, aquí nuevamente cumplimos el criterio de la dosis, la cantidad y el tiempo de utilización y el periodo embrionario o el periodo de desarrollo de la gestación. Los agentes antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, esta clase de medicamentos que incluye la aspirina, ¿no? Y estos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos tradicionales como el naproxeno, el ibuprofeno, que es tan frecuente su utilización en el embarazo, y la indometacina, van a ejercer sus efectos al inhibir la síntesis de prostaglandinas, que muchas veces los utilizamos pues para prevenir partos pretérminos. Sí, un 20% de las mujeres recurren a estos medicamentos en el primer trimestre. Es un porcentaje muy alto. Y en particular la exposición al ibuprofeno y a la aspirina no es un factor de riesgo importante para defectos del nacimiento. Utilizamos aspirina en muchas patologías: ácido acetil salicílico, estados hipertensivos del embarazo, pero todo tiene que ver con la concentración del medicamento. Entonces, definitivamente se debe valorar las condiciones propias e individuales cuando hablamos de defectos del nacimiento. Sin embargo, aquí viene otro concepto importante: el tiempo en el que se va a consumir, ¿no? Existe una asociación cuando se toma al final del embarazo, por ejemplo, la indometacina, que sí puede causar una constricción del conducto arterioso fetal y posteriormente una hipertensión pulmonar fetal. Esto probablemente sí ocurre cuando se toma en el tercer trimestre y por más de 72 horas. Entonces, el riesgo es 15 veces mayor entre los embarazos expuestos a indometacina, pero en periodos gestacionales avanzados, ¿no? Periodos fetales. También puede disminuir la producción de orina fetal. Ya hemos visto el volumen de líquido amniótico, ¿no? Pues muchas veces realizamos lo que es la tocólisis con indometacina, ¿no? Que se asocia a una morbilidad neonatal, el riesgo para displasias broncopulmonares, hemorragias intraventriculares severas, enterocolitis necrotizante, que van en aumento, hasta un 50%. El ácido acetil salicílico en dosis de 100 miligramos diarios o menos no confiere mayor riesgo de estrechamiento del conducto arterioso. Ustedes ya han debido ver también la utilización de este medicamento, muy importante en la prevención de preeclampsias, sobre todo tempranas.
El luflonomida, que es un inhibidor de la síntesis de la pirimidina que está utilizado pues, o que se utiliza para tratar la artritis reumatoidea y que está contraindicado en el embarazo. ¿Por qué? Por su metabolito activo y que además va a ser detectado hasta 2 años después de la interrupción del medicamento. Y entonces esto es muy importante en mujeres que deseen quedar embarazadas, ¿no? Y que antes deberían utilizar el carbón activado, la colestiramina para poder acelerar su eliminación. Pacientes que tengan una patología base. Entonces ahí viene el etiquetado, estos cambios en el etiquetado de la FDA en el 2015. Mujeres y hombres con deseo de fertilidad. Hay que informar si están tomando de forma rutinaria estos medicamentos y que desean quedar embarazadas. Los medicamentos antimicrobianos, los aminoglucósidos, algunos neonatos prematuros tratados, por ejemplo, con gentamicina, streptomicina, cuando utilizamos, por ejemplo, pacientes con tuberculosis, ¿no? La streptomicina o simplemente la gentamicina como un antimicrobiano, han desarrollado nefrotoxicidad y ototoxicidad. Entonces, sin embargo, a pesar de esta preocupación teórica por la toxicidad fetal potencial, no hay efectos adversos que hayan sido demostrados y no hay defectos congénitos que hayan sido identificados de la exposición prenatal. Pero quedan esta preocupación, ¿no? Algún estudio realizado y que tiene que ver también nuevamente con, con la dosis y con el tiempo de utilización de estos antimicrobianos. El cloranfenicol, que hace más de 50 años en realidad pues se dio esta constelación de hallazgos denominado el síndrome del bebé gris, que fue descrita en estos recién nacidos de madres que habían recibido este medicamento. Entonces, esos recién nacidos prematuros que no podían conjugar y excretar el cloranfenicol, ¿no? Y que manifestaban distensión abdominal, anomalías respiratorias y un color gris característico, cenizo, además de un colapso vascular. Entonces, el cloranfenicol a partir de este momento se evitó, ¿no? Hasta el final del embarazo. Y un medicamento, como ocurrió con la bemestina, por ejemplo, muy bueno en su acción, pues fue retirado también del mercado o definitivamente limitado en su utilización durante el embarazo. La nitrofurantoína, a partir de los estudios realizados en el Instituto de Defecto de Prevención de Nacimientos del Bebé por Nacer, la exposición a nitrofurantoína en el primer trimestre es vinculado a un doble riesgo o a un 50% de riesgo, un doble riesgo de labio leporino. Entonces hay que tener en cuenta que la prevalencia del nacimiento con hendidura se aproxima a un caso por cada 1000. Entonces, la probabilidad de que un feto expuesto a la nitrofurantoína no tenga hendidura sería de 998 por cada 1000. Entonces, aquí viene nuevamente cómo se da la información y cómo se ve. Un caso por cada 1000 o 998 casos negativos por cada 1000. Ahí viene nuevamente cómo se da la información. Sin embargo, hay estudios, 3 estudios de casos y controles que tuvieron aproximadamente 40,000 casos combinados, ¿no? Con la tasa, y hay una tasa del síndrome hipoplásico de corazón izquierdo que fue 3 veces mayor. Entonces, en este contexto, este aumento en el riesgo resultaría de una prevalencia de nacimiento de menos de 1 por cada 1000 niños expuestos. Sin embargo, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos del 2017 ha concluido que el uso de nitrofurantoína en el primer trimestre es apropiado si no hay alternativas adecuadas disponibles. Las sulfonamidas, que son medicamentos que se combinan con el trimestoprim y se usan para tratar infecciones durante el embarazo,
Y una indicación es el tratamiento de la infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, y entonces el Instituto Nacional de Prevención de Defectos del Niño por Nacer incluye en un estudio 107 embarazos con exposición preconcepcional al trimetoprim sulfametoxazol e identifica un riesgo 5 veces mayor de tener una descendencia con atresia esofágica o hernia diafragmática. Comparado con bebés no expuestos o aquellos expuestos a penicilinas, cefalosporinas, no se identificaron mayor riesgo de cualquier enfermedad congénita. Sin embargo, nuevamente el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos considera que las sulfonamidas son apropiadas para el uso en el primer trimestre si no se cuenta con alternativas adecuadas. Las sulfonamidas desplazan la bilirrubina de los sitios de unión a proteínas, y entonces, si se administra cerca del momento del parto prematuro, estos agentes en teoría podrían empeorar la hiperbilirrubinemia neonatal. Las tetraciclinas, que estos medicamentos ya no se usan comúnmente en mujeres embarazadas y que están asociadas con esta coloración amarillo parda de los dientes temporales cuando se usan después de la semana 25 de gestación. El riesgo de padecer caries dentales posteriores no parece mayor. Sin embargo, hay una revisión sistemática reciente, por ejemplo, de la doxiciclina en el embarazo, que no identifica mayores tasas de cualquier defecto de nacimiento o tinción de los dientes temporales. Los agentes antineoplásicos, cáncer y embarazo. El tratamiento del cáncer en el embarazo incluye muchos agentes quimioterapéuticos, que en general están considerados al menos como tóxicos potenciales para el embrión, para el feto, para las muchas nuevas terapias de anticuerpos policlonales designados como antineoplásicos. Hay pocos datos relativos de su seguridad, de la utilización, de la seguridad de la utilización de estos. Ahí tenemos la ciclofosfamida, que confiere un daño químico al desarrollo de los tejidos fetales, conduce a muerte celular, alteraciones hereditarias en el DNA de las células sobrevivientes. Las tasas de pérdida de embarazo aumentan, las malformaciones reportadas incluyen anomalías esqueléticas, defectos en las extremidades, paladar hendido, anomalías oculares. Y los bebés que sobreviven pueden tener anormalidades del crecimiento y retrasos en el desarrollo. Ahí nuevamente viene el concepto adégeno y trofógeno. La exposición ambiental entre los trabajadores de la salud se asocia con un riesgo mayor a aborto espontáneo, ¿no? Es que tenemos que utilizar estos medicamentos. El metotrexate es un antagonista del ácido fólico, es un teratógeno potente que está utilizado también para quimioterapia del cáncer. Genera una inmunosupresión de enfermedades autoinmunes, psoriasis, tratamiento no quirúrgico del embarazo ectópico y del aborto con medicamentos. Entonces es similar ya la acción a la aminopterina, la cual no se usa ya clínicamente porque puede causar defectos conocidos de manera colectiva, como el síndrome de metotrexato aminopterina fetal, y que esto incluye que una craniosinostosis con un cráneo en forma de hoja de trébol, un puente nasal ancho, una implantación o una ubicación baja de las orejas, micrognatia, ¿no? Y anomalías de las extremidades. Entonces es todo un síndrome. El tamoxifeno, que es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, ¿no? Que se utiliza como un adyuvante para tratar el cáncer de mama. El tamoxifeno, que sí se ha asociado con malformaciones similares a las causadas por la exposición al dietiletilvestrol
en roedores, que incluye la adenosis vaginal. En consecuencia, las mujeres que quedan embarazadas en terapia o dentro de los 2 meses posteriores para su interrupción deben ser informadas de los riesgos potenciales a largo plazo de un síndrome similar a lo que era la utilización del dietiletilvestrol. El trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal recombinante también, ¿no? Que se utiliza para tratar cánceres de mama que expresan la proteína HER2. Este medicamento no se ha asociado con malformaciones fetales, sin embargo, los casos de secuencia de oligohidramios resultan en hipopalasia pulmonar, insuficiencia renal, anomalías esqueléticas, todo ese síndrome, esa secuencia que viene por un oligohidramios, ¿no? Entonces es muy importante también esto. Los agentes antivirales, la ribavirin, las malformaciones reportadas incluyen alteraciones a nivel de cráneo, paladar, ojo, esqueleto, anormalidades del sistema gastrointestinal. Entonces, la ribavirin, que tiene una vida media de 12 días, persiste en compartimientos extravasculares después de interrumpir la terapia. Tienen que ser informadas también, entonces, las mujeres tratadas con la ribavirin deben usar 2 formas de anticoncepción, tener pruebas de embarazo mensuales mientras están en terapia y durante los 6 meses después de la interrupción del tratamiento. También la ribavirin está contraindicado en hombres cuyas parejas están embarazadas. Recuerdan el 2015, hombres y mujeres con deseo de fertilidad. Antagonistas del receptor de la endotelina, el bosentan, el ambrisentan, todas estas que son antagonistas de los receptores de la endotelina que son utilizados para tratar la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Que es muy importante porque van a ejercer un efecto en el desarrollo de la cresta neural. Los estudios en los animales realizados, pues fueron deficientes y desarrollan defectos en las células de la cresta neural e incluyen también anormalidades a nivel de lo que es el cráneo, dismorfismo facial, ¿no? El tracto de salida cardíaco. Hormonas sexuales, la testosterona, esteroides anabólicos. Ya vamos a ir terminando, un poquito de paciencia. La exposición a andrógenos en mujeres en edad reproductiva, por lo general, puede pues, utilizarse como anabólicos para acumular lo que es la masa corporal magra y la fuerza muscular. La utilización de estos, o cuando tenemos un producto de la gestación femenino, puede causar diversos grados de virilización y puede dar lugar a genitales ambiguos, ¿no? Muy similares a los que se encuentran en el síndrome de la hiperplasia suprarrenal congénita. También hay hallazgos que pueden incluir fusión labio-escrotal, si la exposición se ha dado en el primer trimestre, y un agrandamiento fálico por una exposición fetal posterior. El danazol, que es el derivado de etiniltestosterona, que tiene una actividad androgénica débil, que se utiliza para tratar la endometriosis, ¿no? La púrpura trombocitopénica inmune, muchas veces migrañas, síndromes premenstruales, enfermedad fibrocrística de mama, ¿no? Hay estudios que lo han relacionado con la aparición de clitromegalia, labios fusionados, malformaciones del seno urogenital. La utilización del dietiletilvestrol, que fue retirado del mercado en 1971 porque se informaron una serie pues de 8 mujeres que estuvieron expuestas al dietiletilvestrol en útero y quienes desarrollaron una neoplasia poco frecuente, el adenocarcinoma vaginal de células claras. Entonces, existe una asociación alta en estas alteraciones. La exposición al dietiletilvestrol también se asoció a anomalías del tracto genital en esos fetos expuestos, femeninos o masculinos. Los corticoides, estos medicamentos que incluyen glucocorticoides y mineralocorticoides, que tienen acciones antiinflamatorias e inmunosupresivas. Se usan con frecuencia para tratar trastornos graves como asma, enfermedades autoinmunes, que han sido asociados con fisuras, a diferencia de otros corticoides, ¿no? Entonces es importante también aquí, cuando hablamos de maduración fetal, maduración pulmonar,
y todo ello, utilizar, y siempre yo les recomiendo en las clases prácticas, no más del esquema establecido. Esas dosis a repetición, esas dosis de rescate, por ejemplo, van a causar más daño en el feto que beneficio. El yodo radioactivo, ¿no? El 131 que se utiliza para el tratamiento del cáncer de tiroides, tirotoxicosis, es importante. Tenemos pacientes con estas características, sí, y el yodo radioactivo está contraindicado pues durante el embarazo porque cruza de forma muy fácil la barrera placentaria, se concentra en la glándula tiroides del feto, ¿no? Y puede provocar lo que es un hipotiroidismo severo, irreversible, fetal y neonatal, ¿no? Que además de eso va a llevar a una capacidad mental disminuida, retraso en la maduración esquelética. La exposición al plomo, la exposición prenatal al plomo también se ha asociado con alteraciones en el crecimiento fetal, ¿no? Lo que les decía es mucho más difícil la asociación de los adégenos, por ejemplo, ¿no? Con estas alteraciones que ya van en la vida postnatal. El mercurio ahí es muy importante, pues de la exposición prenatal al mercurio en el consumo de ciertas especies de peces grandes de la FDA del 2017 advierte que las mujeres embarazadas y las madres que amamantan eviten el consumo, por ejemplo, de caballa, marlín, reloj anaranjado, tiburón, pez espada, el blanquillo, que nosotros lo tenemos aquí, ¿no? Medicamentos psiquiátricos, es muy frecuente también tener en la consulta estas alteraciones psiquiátricas y embarazo, ¿no? Pacientes que tienen su patología base previa al embarazo. Estos medicamentos como el litio que han sido asociados con la anomalía de Epstein, anomalías cardíacas, que son raras, implica uno cada 20.000 nacimientos. La anomalía de Epstein se caracteriza por un desplazamiento apical de la válvula tricúspide, ¿no? Y con regurgitación severa. Entonces hay una marcada ampliación de la aurícula derecha que confiere también una morbilidad significativa. Ya vamos terminado. La serotonina selectiva, inhibidores de la recaptura de norepinefrina, que son medicamentos que sí se consideran teratógenos mayores, que se han asociado a un mayor riesgo de anomalías cardíacas, síndrome, ¿no? De compartimiento neonatal, que incluyen además nerviosismo, irritabilidad, hiperactividad, hipotonía, anormalidades durante la alimentación, vómitos, hipoglicemia, y muchas veces uno no puede hacer la asociación, no encuentra la asociación en la vida postnatal de estos recién nacidos con la utilización de estos medicamentos. Entonces, pues sí, una preocupación es la exposición al final del embarazo, ¿no? Y esa posible asociación entonces de este síndrome que además se acompaña con hipertensión pulmonar persistente del medicamento del recién nacido. Los medicamentos antipsicóticos que se consideran también teratogénicos, los niños expuestos pueden manifestar movimientos anormales extrapiramidales, síntomas como de abstinencia que incluyen agitación, tono muscular, ¿no? Entonces aquí viene la causalidad, pero no que estos recién nacidos que han sido sometidos o que estas madres que han sido sometidas a la utilización de estos medicamentos van a tener estos productos, ¿no? Con estos resultados, pero estos hallazgos son inespecíficos y son transitorios y muchas veces difíciles de asociar. La utilización de los retinoides, ¿no? Estos derivados de la vitamina A que se encuentran entre los teratógenos humanos más potentes. Hay 3 retinoides disponibles que son altamente teratogénicos cuando se administran por vía oral. La isotretinoína, la acitretina y el bexaroteno, cuando estas se utilizan para tratar alguna patología de la madre, ¿no? Y van a generar una embriopatía del ácido retinoico que involucra alteraciones a nivel del sistema nervioso central, cara, corazón, timo. Entonces es muy importante también que vamos a encontrar recién nacidos con estas características faciales, micrognatia, paladar hendido, ¿no? Y algunos defectos cardíacos importantes, aplasia tímica. A nivel auricular, los retinoides tópicos que son utilizados para tratar el acné,
¿no? Que no se puede tratar con otros medicamentos y entonces pues también se han vuelto muy populares para el tratamiento del daño solar, ¿no? Que son más cosméticos. Entonces estos agentes tópicos que son utilizados a base de tretinoína, isotretinoína, adapaleno, los tenemos en el mercado, sí, hay que tener mucho cuidado. A veces las pacientes, por tratar estos cloasmas gravídicos que se van generando durante la gestación, pues utilizan nomás estos medicamentos eh, vía cutánea, ¿no? Entonces sí hay una asociación de estos efectos y sí, estos resultados entonces pueden pasar inadvertidos. La vitamina A, el beta caroteno, que es un precursor de la provitamina A, los encontramos en frutas, verduras, nunca se ha demostrado que cause defectos en el nacimiento. El retinol, que es vitamina A preformada, que ha sido asociado a defectos de la cresta neural craneal. Entonces, por favor, eso de darles vitaminas apenas uno tenga la prueba de embarazo positiva, hay que ser muy cuidadoso también en la prescripción de vitaminas en el periodo de embriogénesis, ¿ya? Es muy importante esto. En la talidomida, ya hemos hablado de esta, por ejemplo, que causó, ¿no? la fucomegalia ya por 1950, principios de los 60, que fue retirado del mercado, ¿no? Que tenía ciertos estudios de seguridad en los animales. La warfarina, que cruza muy fácilmente la placenta, que puede causar y tener efectos embriotóxicos, fetotóxicos, ¿no? Entonces, los análogos de la warfarina, como el cumarín, que se consideran contraindicados en el embarazo. Pero esta es una excepción en el tratamiento de mujeres con válvulas cardíacas mecánicas. Entonces ahí vienen esos criterios de teratogenicidad o esos criterios de la FDA, ¿no? Se van a utilizar estos medicamentos cuando no se tenga una otra alternativa y se tenga que utilizar sí o sí porque la madre tiene una patología base. Ahora, cuando hablamos de remedios herbales, también es importante. Los remedios herbales tienen sus efectos, tiene efecto en el embarazo. Muchas veces las pacientes acuden y dicen, no, pero solo me he tomado un matecito, solo he tomado esto. Entonces es importante también que hay riesgos asociados, ¿no? Que es mucho más difícil de estimar, de asociar, porque los estudios realizados son muy pocos, ¿no? Y porque estos además no están regulados por la FDA, a excepción de los remedios que están bajo guía de las farmacéuticas. Es muy frecuente, por ejemplo, la utilización del ajo, del ginkgo biloba, del ginseng, del jengibre. En esta pandemia, ustedes saben, el jengibre ha sido de pronto el remedio herbal más utilizado, pero tienen sus efectos secundarios y en las mujeres embarazadas también tienen sus riesgos. Estas llamadas drogas recreativas, que no es raro que los fetos que estén expuestos a una o más drogas ilícitas, entonces sí tengan también algunas alteraciones. Las anfetaminas, ¿no? Estas aminas simpático-miméticas no se consideran importantes teratógenos, mejoran la liberación de dopamina, bloquean su recaptura, pero está prescrito para tratar el déficit de atención, trastorno e hiperactividad y la narcolepsia. La cocaína, que también que es un estimulante del sistema nervioso central, muchas madres embarazadas, adictas, y bueno, que van utilizando de forma rutinaria estas llamadas drogas recreativas, que puede tener sus consecuencias pues a nivel fetal, hemorragia cerebrovascular, daño miocárdico, abrupto placentario o el desprendimiento prematuro de placenta. Entonces ha arrojado estos estudios de, de de anomalías congénitas ha arrojado resultados contradictorios, pero se han reportado asociaciones de paladar hendido, anomalías cardiovasculares y anomalías del tracto genitourinario. Los opioides también, que pues el uso en las mujeres
dramático es en realidad el uso de esto entre las mujeres no embarazadas y las embarazadas, y que actualmente se considera y se denomina como una epidemia. El Instituto Nacional de Prevención de Defectos en el Niño por Nacer identifica un riesgo ligeramente mayor de espina bífida, gastrosquisis, anomalías cardíacas. Entonces, cuando tenemos este tipo de defectos, también es importante el realizar esta asociación de la utilización de las madres, ¿no? Embarazadas. La marihuana, que también los cannabinoides no se consideran teratógenos importantes, pero sí hay una preocupación porque van a tener asociación en el desarrollo del cerebro humano. Entonces, nuevamente, no es tanto un teratógeno, pero sí un adígeno que pudiera tener sus efectos. Bien. El cigarrillo, el humo del cigarrillo, que tiene una mezcla compleja de nicotina, cotinina, cianuro, monóxido de carbono, entonces que también es tóxico, esto es por demás conocido continuamente, incluso en los spots publicitarios estamos viendo de la asociación de estas madres que fuman con los síndromes que van a tener sus recién nacidos, partos pretérmino, recién nacidos con bajo peso al nacimiento. Entonces es muy importante los recién nacidos de estas madres que fuman van a pesar en promedio 200 gramos menos de los recién nacidos de madres no fumadoras. Y también se incrementan los riesgos de asma y de obesidad en la infancia. Bueno, creo que eso es todo. He tratado de resumírselos lo más posible. Espero realmente que hayan, pues, que no se hayan dormido durante la clase. A ver, si hay alguna pregunta, estoy presta para ir respondiendo. Van a disculpar que me pasan unos 10 minutos del tiempo establecido. De cualquier forma, la presentación también se las voy a hacer llegar. Si su representante me escribe, entonces no me hago ningún problema. Bueno, ¿han entendido mucho o no han entendido mucho? Bien, entonces, jóvenes, ese es el tema de hoy. Quedo pues, para cualquier consulta también vía WhatsApp. Saludos, jóvenes.